niños de 401 y 402 vamos a mirar la guía número 4 de Ciencias Naturales. Dice nuestro primer punto: leer la información anterior sobre la reproducción de los seres humanos, los gametos y los caracteres sexuales. Escribir el título de cada uno de estos en el cuaderno y el resumen con tus propias palabras de lo que entiendas de la lectura. Recuerda, si se te facilita reforzar los temas consultando en un libro, en páginas de internet o videos, puedes hacerlo. De lo contrario, realiza tu resumen solo con la información que encuentras en esta guía. Es muy claro lo que debemos hacer. Primero que todo, debemos tener a la mano la guía y el cuaderno de Ciencias Naturales para ir escribiendo los títulos y el resumen de lo que vamos entendiendo a medida que vamos leyendo y les voy explicando. Si pueden consultar un libro donde encuentren el mismo tema o pueden mirar páginas de internet o videos, pueden reforzar con eso su resumen. De lo contrario, lo hacemos solamente con lo que tenemos en la guía y con lo que les voy explicando. Bueno, entonces vamos a mirar. En esta guía vamos a hablar sobre reproducción en el ser humano, gametos y caracteres sexuales. Cuando hablamos de reproducción en el ser humano, debemos recordar que veníamos hablando de reproducción en plantas y en animales, tanto vertebrados como invertebrados. En el ser humano, la reproducción es de tipo sexual. Esto quiere decir que se requiere de célula femenina y masculina para poder darle inicio a un nuevo organismo. Entonces se requiere de óvulo y de espermatozoide. Bien, vamos a escribir en el cuaderno como título reproducción en el ser humano y vamos a leer. La reproducción es el proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. Todos los seres vivos tienen la capacidad de producir seres similares a ellos por medio de un proceso denominado reproducción. Gracias a dicho proceso nos encontramos en este momento haciendo lo que hacemos. Todo ser vivo cumple con un ciclo característico: nace, crece, se reproduce y muere. Por esta razón se resalta el proceso de reproducción teniendo en cuenta que no hay seres vivos inmortales. De no haber reproducción, las especies desaparecerían, pues sus miembros comenzarían a morir de viejos por enfermedades debido a la depredación o accidentes, entre otras. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente todos los seres vivos requieren que para que su especie no desaparezca, poder reproducirse. Y igual pasa con los seres humanos. Debemos y se busca siempre la reproducción para que la especie no desaparezca. Para que esa reproducción en el ser humano se dé y sea exitosa, se requiere conocer los órganos reproductores del ser humano. Entonces, al igual que la mayoría de los animales que observamos día a día, los seres humanos tienen dos sexos, femenino y masculino. Cada sexo cuenta con su propio sistema reproductor y la estructura y forma de estos es diferente, pero ambos están diseñados para producir, nutrir y transportar gametos. El aparato sexual femenino y masculino son los encargados de garantizar la reproducción del ser humano, originando seres semejantes que perpetúen la especie. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto hombres como mujeres poseen órganos reproductores que les permiten garantizar que al llegar a la edad apropiada, a una edad adulta, van a poder darle vida a un nuevo ser con características similares a ellos. ¿Qué es lo que pasa normalmente entre mamá y papá? Y le dan vida a un hijo que es un ser similar a ellos, que puede ser niño o niña, pero que va a tener las características de su mamá y de su papá. Entonces, esas características son transmitidas por medio de los gametos. Los gametos son las células. Acordémonos de esas células que son óvulo en el caso de la mujer y espermatozoide en el caso del hombre. Entonces vamos a mirar el aparato reproductor femenino, o sea, de las mujeres. Entonces, en la mujer el aparato reproductor femenino está ubicado en el interior del cuerpo, o sea, está dentro del organismo y es el encargado de producir gametos. En este caso, la célula sexual femenina llamada óvulo y algunas sustancias necesarias para preparar al cuerpo para el mantenimiento y desarrollo del embrión, denominadas hormonas sexuales que aseguran la fecundación y crecimiento del embrión o bebé. Quiere decir que dentro del cuerpo de las mujeres, cuando ya está en una edad adulta y el organismo está totalmente desarrollado, ahí es donde se va a almacenar, a criar ese bebé, ese embrión, hasta que tiene la edad o el tiempo preciso para poder nacer
y sobrevivir al ambiente por sí solo. Continuamos. Este tiene como función producir las células sexuales femeninas, permitir la concepción y el desarrollo del embrión. Este está compuesto por ovarios. Los ovarios son los órganos que tienen como función producir los gametos o células sexuales femeninas llamadas óvulos. Entonces, en los ovarios están almacenados esos gametos, que son los que conocemos como óvulos. Las trompas de falopio son los órganos conductores que comunican los ovarios con el útero y donde ocurre la fecundación. Las trompas de falopio son como unos tubitos que llevan los óvulos hacia los ovarios y de allí se comunican con el útero cuando es fecundada esa célula. Cuando se une ese óvulo con el espermatozoide, entonces es llevado por medio de las trompas de falopio hasta el útero. Bien, el útero es un órgano hueco y musculoso, o sea, es un órgano que tiene el espacio preciso para que se pueda criar allí el bebé en el caso de que la célula femenina sea fecundada por la masculina. El útero presenta cambios cíclicos menstruales. Cuando la mujer empieza a tener su ciclo menstrual, el útero presenta algunos cambios cada mes. Y es allí donde se desarrolla el feto o el bebé. Y la vagina es el canal que comunica al exterior con el útero. Quiere decir que la vagina es la que permite que nazca el bebé cuando ya está en el tiempo exacto y preciso para su nacimiento y para poder vivir en el exterior por sí solo. Ahora vamos a mirar el aparato reproductor masculino. Lo escriben también como título. En el hombre, el aparato reproductor masculino tiene órganos externos e internos. Estos están encargados de producir y posteriormente liberar los gametos o célula sexual masculina conocida como espermatozoides. En el aparato genital femenino, donde tendrá lugar la fecundación y desarrollo del nuevo ser. Entonces, este aparato reproductor masculino, al igual que el femenino, de lo que se encarga es de crear células y de mantenerlas ahí almacenadas hasta el momento en que vayan a ser utilizadas para la creación de un nuevo ser. Bien, este aparato reproductor masculino está compuesto por testículos. Son los órganos que tienen como función producir los gametos o células sexuales masculinas llamados espermatozoides. Entonces es ahí en los testículos donde se producen y permanecen almacenados esas células sexuales. Pene es el órgano formado por un cuerpo esponjoso y cuerpos cavernosos por donde se libera el semen, que es el fluido que contiene los espermatozoides. Entonces ese líquido donde están los espermatozoides es liberado por medio del pene. Y la próstata es el órgano que produce parte del fluido seminal, facilitándoles a los espermatozoides su recorrido, brindándoles nutrientes y protección. Entonces, en la próstata se produce el líquido por donde se transportan esas células sexuales masculinas. Ahora vamos a mirar qué son los gametos. Los hemos nombrado tanto en el aparato reproductor femenino como en el masculino y les he venido diciendo que son las células reproductoras como tal, óvulos y espermatozoides. Entonces lo vamos a mirar uno por uno. Los gametos, lo escriben como título, son las células encargadas de que los humanos podamos reproducirnos. En el caso de los humanos, creamos dos tipos de gametos: el óvulo, que lo crean las mujeres, y el espermatozoide, que lo crean los hombres. Aunque su función es la misma, óvulos y espermatozoides son muy diferentes y complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las dos células sirven para dar vida, no son iguales, porque lo que hacen es complementarse. Dos espermatozoides no pueden crear un organismo ni dos óvulos. Tiene que ser un óvulo y un espermatozoide, porque el uno es complemento del otro. Bien, los gametos femeninos. Entonces, el gameto femenino se denomina óvulo. El óvulo es el encargado de transmitir la información genética del organismo femenino o mujer al futuro individuo. En concreto, en los humanos, el óvulo es una célula de las más grandes del cuerpo. Es una célula muy grande, así como lo vemos acá en la figura, con bastante poca movilidad y de forma más o menos esférica. Casi siempre se trata de ver circular
y no se mueve mucho, es más bien una célula muy pesada, por eso no es de fácil movilidad. Los óvulos son generados mediante un proceso llamado ovogénesis. La ovogénesis es el proceso donde se inicia la etapa de embrión, pero no es hasta la pubertad cuando la mujer comienza a ser fértil, o sea, cuando empieza su ciclo menstrual, cuando se comienza a liberar un óvulo cada 28 días, en la ovulación, perdón. Entonces, durante el proceso de la menstruación se libera un solo óvulo cada 28 días. O sea, cada mes se libera un gameto de estos que puede llegar a ser fecundado por un espermatozoide para darle vida a un nuevo ser. Respecto al gameto masculino, lo escriben también como título. El gameto masculino del hombre se denomina espermatozoide, que es este que vemos acá. El espermatozoide es el encargado de trasladar la información genética del hombre al futuro descendiente, o sea, al nuevo niño, al nuevo ser. En concreto, en los humanos, el espermatozoide es una célula con forma de flecha y son las únicas células del cuerpo humano que poseen un flagelo. El flagelo es esta colita que tiene aquí atrás. Ese es el flagelo, que les ayuda a moverse rápidamente. Ellos sí se mueven de forma rápida. El espermatozoide, el óvulo casi siempre está en quietud. El espermatozoide se desplaza rápidamente. Los espermatozoides son creados mediante un proceso llamado espermatogénesis. En este caso, la espermatogénesis comienza en la pubertad del hombre, o sea, ya sobre la edad de los 13 años. Cuando éste comienza a ser fértil, en ese momento comienza a producirse la espermatogénesis, que tiene una duración aproximada de 74 días y también se produce siguiendo un estímulo hormonal. Quiere decir que cada 74 días se van formando y se van madurando más células o más gametos masculinos. Este gameto masculino consta de 3 partes. La cabeza, que es donde está el núcleo y acrosoma, o sea, donde está toda la información genética. La pieza intermedia, que es una pequeña cantidad de citoplasma recorrido por un filamento axial, alrededor mitocondrias y en los extremos tiene los centriolos. Y la cola, que es el filamento axial, o sea, el flagelo, que está rodeado por citoplasma que termina antes que la cola, o sea, por acá viene a quedar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto que vemos acá es una célula. Tiene citoplasma, tiene mitocondria, tiene núcleo, entonces es una célula. Ese es el gameto masculino. Bien, ahora, cuando hablamos de caracteres sexuales estamos hablando del sexo o del género que se determina desde el momento de la creación de un nuevo ser. Cuando se unen célula masculina y femenina, óvulo y espermatozoide, se está de una vez creando un carácter sexual. Se sabe que en ese mismo instante en que se unen esas dos células, femenina y masculina, se le da una característica de género o de carácter sexual a ese nuevo ser que se está formando. Entonces, es cuando se denomina que va a ser un niño o una niña. Entre esos caracteres sexuales tenemos que es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra, o sea, hombres y mujeres, y que al complementarse tienen la posibilidad de reproducción. Entonces, caracteres sexuales masculinos son los que producen gametos masculinos, los espermatozoides. Los organismos individuales que producen tanto gametos masculinos como femeninos se denominan hermafroditas. Hay organismos en los que no se determina si es hombre o mujer y pueden llegar a tener los dos tipos de gametos, masculino y femenino. Pueden llegar a tener óvulos y espermatozoides. Son casos muy extraños, pero se dan y a ellos se les categorizan como hermafroditas. En la especie humana hay varios casos que son similares al hermafrodismo, pero el término más correcto para referirse a una persona con estas condiciones es intersexual, o sea que no está definido ni entre el femenino ni el masculino, entonces se categoriza como intersexual. Y cuando hablamos de caracteres sexuales femeninos, quiere decir que produce gametos femeninos, o sea, óvulos. Estas características biológicas no se refieren solo a los órganos sexuales, sino también a diferencias en el funcionamiento de nuestros cuerpos.
Precisamente las diferencias de los organismos del hombre y la mujer son las que permiten que al unirse sus células exista la posibilidad de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y seamos iguales en muchas situaciones, a nivel de caracteres sexuales se requiere de que sea un carácter sexual masculino y femenino los que se unan para poderle dar vida a un nuevo ser. Bien, entonces con esto ya ustedes pueden realizar su primer punto, que es el resumen. Bueno, recuerden que es escribir con sus palabras lo que entendieron de la lectura. No es copiar la guía, no es copiar todo ese texto, es resumir con sus palabras. ¿Listo, chicos?